En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Lo que ha decidido la Unión Europea en Luxemburgo ha pasado quizá desapercibido, pero es relevante. Puede condicionar la vida en Europa durante décadas. Se han abierto de forma ya formal, valga la redundancia, negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El viceprimer ministro ucraniano ha hablado de cruzar el Rubicón y la comisaria de ampliación de la Unión ha dicho que esto es un momento histórico. Pero hay algo que este reconocimiento que quizás se hace a 4 años de lucha, de resistencia frente a un vecino más poderoso, no puede hacer, y es sustituir al debate que no hemos tenido en torno a estas decisiones, porque es potencialmente al menos la decisión más trascendente que haya tomado la Unión Europea desde su propia fundación. Podría, de hecho, redefinir las fronteras geopolíticas del continente, cambiar la naturaleza de la relación entre Europa y Rusia, que es su vecino más poderoso, y podría hacerlo durante generaciones, incluso llevarnos al conflicto. Podríamos entrar en una lógica de confrontación cuyas consecuencias nadie ha explicado con claridad y, sobre todo, nadie ha sometido a votación popular. Es una decisión que se toma sin preguntarle en esencia a nadie. ¿Tiene sentido integrar en la Unión Europea a un país que está en guerra abierta? La perspectiva de adhesión sabemos que es un ancla de estabilidad, un incentivo para reformas para un país como Ucrania, una señal de que la comunión de valores occidental no abandona a una nación que en principio combate por ellos. Pero integrar a un país en guerra significa, al menos potencialmente, heredar esa guerra. Podría esa herencia transformar incluso la relación que tenemos respecto de ese conflicto que hasta ahora se ha limitado a apoyos concretos, a dinero, a armas. Y es que la defensa colectiva a la que nos podría comprometer podría ser mucho más vinculante. Y ningún ciudadano europeo ha votado explícitamente a favor de asumir ese riesgo, en el que al final sería quienes tendrían que dar la cara a los ciudadanos europeos, no los dignatarios que se hacen las fotos. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es un acto geopolítico de tremenda magnitud que coloca a la Unión Europea en una posición de confrontación estructural con Rusia que va mucho más allá de lo que hay hasta ahora, de las sanciones, del apoyo financiero a Kiev. La Unión Europea, hay que recordarlo, no es la OTAN, pero a pesar de ello tiene recogido en su tratado, en el artículo 42.7, que hay una obligación de asistencia y ayuda a un Estado miembro que sea objeto de una agresión armada. ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos europeos si estamos dispuestos a asumir esa carga? La respuesta es obvia: no. Se ha tomado como la mayor parte de las decisiones estructurales de la Unión Europea con un clarísimo déficit democrático, justificado en esa maraña institucional que sostiene Bruselas. Esa brecha entre la enormidad del calado de lo que se está decidiendo y la ausencia de deliberación democrática real no es un detalle apenas procedimental, es un detalle de fondo, es una grieta de legitimidad que podría ensancharse en el momento en el que las consecuencias empiecen a cobrarse, a hablar de soldados, de presupuestos, de riesgos, sobre todo de muertes, de soldados europeos que vuelvan en féretros a cada uno de esos 27 países que ahora pueden haber dado el primer paso para sostener en el campo de batalla a una Ucrania que de momento no es miembro de la Unión Europea. Apoyar a un vecino que combate es una cosa muy distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Comprometerse a defender a ese vecino como si fuera territorio propio, con todas las implicaciones que eso conlleva, es una cuestión cualitativamente muy diferente. Hay incluso líderes europeos potentes que han comenzado a explorar fórmulas intermedias. Se habla, lo hace desde la Cancillería alemana, Friedrich Merz, de una suerte de membresía sin derecho a voto, que podría ser satisfactoria para el resto de miembros, no sé para Ucrania, porque a Ucrania la podría condenar a un limbo del que quizá le costará muchos años salir. Pero el hecho es que la posición ucraniana, la exigencia, apretar para que la Unión Europea vaya con toda la carne en el asador a esa defensa de Ucrania, a integrarla dentro del corazón de Europa, no puede ser el único factor que determina el ritmo y las condiciones de un proceso que al final termina afectando a 450 millones de ciudadanos europeos
que no están en guerra, recordemos. Y es que en el fondo de todo esto hay una pregunta estratégica de largo plazo que Europa se empeña en no hacerse y por lo tanto en no contestarse. Y es, ¿qué relación queremos tener con Rusia? La integración de Ucrania sería una declaración de intenciones sobre nuestro posicionamiento, sobre dónde termina la Unión Europea, dónde termina la Europa occidental y dónde empieza lo que hay después. Nadie en Europa parece tener clara una respuesta clara a esa relación que se puede mantener con la Rusia, que sigue siendo quien lidera el ranking de ojivas nucleares en el mundo, porque eso no se puede olvidar. Nuestro objetivo es debilitar a Rusia como potencia regional, es contener su influencia en el espacio postsoviético que hemos ido progresivamente integrando en las estructuras occidentales, bien en la Unión Europea, bien en la OTAN. Es el cambio de régimen en Moscú, es simplemente una resistencia sobre el terreno que permita negociar hasta que tengamos un conflicto congelado como hay en Corea. La relación entre la Unión Europea y Rusia, que mejor convendría a las dos partes, en mi opinión, a largo plazo, no es la que estamos construyendo ahora mismo, ni mucho menos. Sería algo mucho más parecido a lo que Europa intentó construir durante décadas, con escaso éxito, bien es cierto, con ingenuidades reales, una relación de interdependencia regulada, de fronteras reconocidas y estables, de intereses económicos que estén lo suficientemente entrelazados como para que el coste de iniciar un conflicto supere el beneficio de la agresión. Ese proyecto, lo sabemos, ha fracasado con intereses cruzados que han intervenido, como los estadounidenses, de vender armas y energía a Europa en mercados que no existían para ellos, como los de Ucrania de sabotear el Nord Stream para así forzar a una Europa sin suministros europeos directos a que la apoye. Pero el fracaso de estas iniciativas no convierte la confrontación permanente en una situación deseable, en una alternativa óptima, porque al final lo que hemos visto en Luxemburgo es abrir una puerta a Ucrania con unas consecuencias que todavía no estamos capacitados para cifrar, para calibrar, porque Europa tiene que explicar a cada uno de los 450 millones de ciudadanos hacia dónde va esa decisión, qué quiere con ella y, sobre todo, quién pagará si el camino elegido nos lleva a la muerte y a la destrucción. Porque los ciudadanos tenemos algo que decir, no es cosa de próceres europeos, yo creo. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a Información Geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071.
La reputación no se improvisa. Tu reputación empieza por cómo suenas y con Intereconomía construyes los cimientos para ello. Intereconomía, la radio de confianza, la radio que te posiciona. Donde sonar es crecer. Intereconomía, la que tú eliges. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y desarrolla y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ucrania y Oriente Medio centran los debates del G7. Jornada la de hoy que cuenta con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump y del líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Por la tarde se sumarán a la reunión los mandatarios de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto para analizar cómo forjar nuevas alianzas y reconstruir la solidaridad internacional. Irán asegura que el acuerdo con Estados Unidos entrará en vigor el viernes. Y ese día, dice el ministro de Exteriores iraní Abbas Araqi, se iniciará además una nueva ronda de conversaciones en Suiza. En ella, asegura el ministro, las dos partes discutirán el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones durante el alto el fuego de 60 días establecido por el memorando. El ministro ha señalado además que poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah es un requisito previo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Vladimir Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre. Elecciones en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, según todas las encuestas. Putin, que fue reelegido en 2024 para otros 6 años de mandato, ha firmado el correspondiente decreto de convocatoria de elecciones. El Parlamento Europeo vota el acuerdo comercial con Estados Unidos. Votación que llega tras semanas de negociaciones en las que los eurodiputados han insistido en incluir salvaguardias para proteger a la Unión Europea ante los vaivenes del presidente estadounidense Donald Trump. Y Keiko Fujimori cada vez más cerca de ser la próxima presidenta de Perú. En estos momentos la ventaja de la candidata derechista frente al izquierdista Roberto Sánchez ha crecido hasta los 28.000 votos, cuando quedan unos 200.000 votos todavía por escrutar. Primera reunión de Walsh al frente de la FED. El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh, encabeza por primera vez una reunión del Banco Central estadounidense tras un aumento significativo de la inflación y con la expectativa de rebajar los tipos de interés como pedía Donald Trump. Vamos a ampliar todas estas informaciones, Blanca. En Francia se encuentran los líderes del G7 reunidos junto a Zelensky, quien exige una respuesta decisiva y sustancial para combatir la oleada de ataques rusos. En la mesa está Donald Trump, quien ha llegado triunfal al encuentro tras haber avanzado en el acuerdo de paz con Irán. Ahora el presidente estadounidense pretende centrar esfuerzos en resolver la guerra del este europeo. Pablo Llanoné. Sobre la mesa del G7 vuelve a haber dos posturas en conflicto, la de un Trump optimista y la de una Europa ofensiva. En los últimos días, una nueva y brutal oleada de misiles y drones rusos han golpeado las principales ciudades del país, dejando al menos 11 muertos e incendiando una emblemática catedral en Kiev. Pero a su vez, Rusia está cada vez más debilitada por las sucesivas incursiones de drones ucranianos en su territorio. La tensión es palpable y los líderes europeos, como el británico Keir Starmer y el francés Emmanuel Macron, buscan mantener firme el bloque, anunciando nuevas sanciones para ahogar a Rusia. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump ha aterrizado en la cumbre convencido de poder forjar un acuerdo de paz. Optimista por haber acabado, ha dicho, con la tensión en Irán, ahora mira con esperanza a Rusia. Asegura haber mantenido dos conversaciones muy productivas con Zelensky y Putin por teléfono y añade que a ambos países les interesa ahora mismo más que nunca negociar. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Rusia dice debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido muchísimas personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35.000 soldados entre los dos países. Imagínense, dice Trump. Esto es mensualmente. Su promedio es de 25.000 personas antes y ahora de 35.000. Con la mirada puesta en la paz también, el presidente ucraniano ha revelado una propuesta que cuenta con el visto bueno de Trump. Esta es organizar una cumbre directa con Putin en territorio
estadounidense en un formato que, según el líder ucraniano, al Kremlin le resultaría mucho más difícil de rechazar. Sin embargo, Moscú ha refutado la iniciativa por ahora, y Putin insiste en que no tiene sentido un cara a cara sin un borrador de paz ya redactado. La pregunta es, ¿qué incluiría dicho borrador? Aquí entra en juego Europa, que exige condiciones más favorables para Ucrania y menos para Moscú, aprovechando la situación de debilidad que se vive actualmente en Rusia. Es de nuevo una oportunidad para que Europa tenga voz frente a los veredictos de Donald Trump. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Trump claramente va a intentar llevar esa posición de liderazgo y los europeos intentar recuperar preferentemente un poco esa posición de árbitro, de potencia un poco a nivel internacional. O sea, una recuperación del protagonismo internacional de Europa que hasta este momento ha estado absolutamente apagado. Los líderes europeos también tratarán de discutir con Trump la situación en Oriente Medio. Y es que los líderes europeos pretenden advertir a Donald Trump de que un acuerdo superficial con el país persa podría consolidar su enriquecimiento de uranio. En este sentido, el presidente estadounidense ha afirmado durante el G7 que Irán no tendrá armas nucleares. Lo único que está pasando y que es digno de mención, francamente, lo único que realmente me importa, es que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y lo digo alto y claro, no la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada con ella. Y si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles. Trump asimismo ha insistido en que su prioridad nunca ha sido el cambio de régimen, aunque esto, ha matizado, podría acabar sucediendo dadas las circunstancias. Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha sido parte de esto. Pero supongo que hay cambio de régimen porque tú sabes mejor que nadie que el primer grupo está muerto. El segundo grupo está muerto y parte del tercer grupo ha desaparecido. Estamos tratando con gente que creo que es gente muy racional. Ya a 3 días de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán el próximo viernes en Ginebra, las partes están deslizando cada vez más detalles de unas negociaciones que siguen siendo en buena medida un puzzle incompleto. Rubén Gil. El último en hablar ha sido el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que ha asegurado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos se aplicará oficialmente a partir del viernes. Ese mismo día, según el canciller, arrancará en Suiza una nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones de ambos países que discutirán durante un alto el fuego de 60 días 2 asuntos centrales: el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones. Araghchi ha ido más allá. Ha situado el fin del conflicto entre Israel y Hezbollah con la retirada de las tropas israelíes del Líbano como requisito previo para poner fin a la guerra entre Washington y Teherán, y ha lanzado una advertencia que suena a línea roja. Cualquier ataque israelí contra el Líbano será considerado una violación del propio acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La firma, prevista para el viernes en Ginebra, reunirá a 2 nombres que llevan semanas en el centro de la diplomacia de sombras: el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Khalibaf, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Pero a 3 días del encuentro persisten las versiones contradictorias sobre lo que realmente contiene ese memorando. Washington niega que haya aceptado liberar activos iraníes congelados, algo que Teherán da por hecho y que, según fuentes iraníes, ronda los 24.000 millones de dólares retenidos en el extranjero. Donde sí parece haber coincidencia es en la reapertura del estrecho de Hormuz, aunque tampoco están claras las condiciones bajo las que se producirá. Y la ruta está parcialmente abierta. Como sabes, están realizando una pequeña búsqueda de un par de minas que ya han localizado, pero en esencia los barcos están empezando a salir. El viernes estará completamente abierta. A pesar del optimismo de Trump, lo cierto es que el mercado teme que la vuelta a la normalidad tarda semanas. Pablo Gil es economista. Puede llevar meses normalizar ese tráfico y luego hemos quemado cantidades ingentes de reservas estratégicas que ahora hay que reponer, ¿no? Con lo cual la demanda que pueda existir durante los próximos meses de petróleo va a ser mucho mayor de lo habitual y por tanto podríamos encontrarnos con que la principal bajada del precio del petróleo ya la estamos viendo y que nos quedemos ni como estábamos antes cerca de 90 y tantos $100, pero que no volvamos ni mucho menos a las cotas de 60-65, sino que nos estabilicemos en niveles de 80-85 aproximadamente. Así las cosas, a 3 días de la firma en Ginebra, lo único seguro es la fecha. El contenido del acuerdo sigue siendo oficialmente un texto a 2 voces. Lo visto después de más de 3 meses de guerra, la pregunta que sobrevuela Ginebra es inevitable: ¿quién sale ganando en este acuerdo, Washington
o Teherán. La respuesta de momento es que ninguno gana del todo y los dos pueden venderlo como una victoria en casa. Manuel Fernández Avilés. Irán sale del conflicto con el régimen intacto, algo que hace 3 meses no estaba garantizado. Y también con 2 cesiones de peso por parte de Washington. La reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, en lugar de la apertura gradual que se planteaba al principio, y ciertas restricciones a las operaciones israelíes en el Líbano. Lo que Teherán no ha conseguido cerrar todavía es la parte que más le importa, la liberación de los activos congelados en el extranjero, que Irán cifra en más de 24.000 millones de dólares y que Estados Unidos sigue sin reconocer como parte del trato. Washington, por su parte, se queda con el relato de la disuasión cumplida. Tanto la Casa Blanca de Trump como la de antes salieron de sus campañas militares contra Irán proclamando éxito y asegurando haber infligido un daño significativo al programa iraní. Una valoración que, según la CNN, algunos sectores de la propia inteligencia estadounidense ponen en duda. El asunto de fondo, el programa nuclear, ni siquiera se ha resuelto. Queda aplazado a esa ronda de 60 días que empieza el viernes y es, según los analistas, el verdadero punto donde puede romperse todo. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Dependía de muchas circunstancias internacionales y sabía Irán que aunque pudiera intentar mantenerlo, sin la colaboración de otros países le sería absolutamente imposible. Yo creo que enseguida lo metió como una de las bazas importantes para llegar a acuerdos que le pueden interesar más, como es el descongelamiento de fondos económicos que están, debido a las sanciones allí marcados y que ahora, pues podrían descongelarse para que pudieran volver a Irán para la reconstrucción. El gran perdedor, si lo hay, podría estar en Jerusalén. El propio Jerusalén Post lo resume con crudeza. El régimen iraní sobrevive e Israel se inquieta. Netanyahu se encuentra ahora con un alto el fuego que limita su margen de maniobra frente a Hezbollah, justo cuando más presión quería mantener sobre Beirut. Irán tiene como objetivo el proteger también a sus aliados, esencialmente a la organización de Hezbollah, ¿no? Y en ese aspecto quiere incluir que en el Tratado de Paz se incluya toda la región entera, y eso afecta claramente a las medidas del gobierno de Israel. Así que más que una victoria clara, lo que queda sobre la mesa es un empate técnico con fecha de caducidad. 60 días para ver si el papel firmado el viernes en Ginebra se convierte en paz duradera o solo en una tregua más camino de un cuarto capítulo de esta guerra. Y miramos ahora a Rusia. Vladimir Putin ha firmado el decreto para convocar elecciones legislativas el próximo 20 de septiembre de 2026. Estos comicios, que renovarán el Parlamento por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, estarán marcados por un hecho sin precedentes. Participarán los residentes de las 4 provincias ucranianas anexionadas ilegalmente por Moscú. Esto es Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. La convocatoria llega en un momento de aguda fragilidad interna para el Kremlin, que afronta este proceso electoral bajo un clima de inseguridad creciente. Pablo. La imagen pública de Putin y la de su partido, Rusia Unida, atraviesan uno de sus momentos más críticos. Las encuestas del centro oficial VT revelan que la intención de voto hacia el partido oficialista ha caído por debajo del 30%, acercándose peligrosamente a mínimos históricos. A su vez, los ciudadanos que consideraban a Putin entre sus políticos favoritos han pasado del 50% hace 2 años a apenas 1/3 en la actualidad. Este desplome se atribuye al hartazgo ciudadano por la prolongada guerra en Ucrania, el encarecimiento de la cesta de la compra y el constante bloqueo de Internet. Además, Putin ha reducido drásticamente sus apariciones públicas desde finales de 2025, presuntamente temiendo por su vida tras la caída de aliados clave como Nicolás Maduro o Ali Khamenei, y también ante la creciente amenaza de ataques contra drones ucranianos que ya forzaron un atípico desfile del Día de la Victoria sin tanques. Ante este panorama adverso, el gobierno ruso ya estaría preparando el terreno para justificar posibles irregularidades en unas elecciones que, según el propio Putin, se desarrollarán en condiciones difíciles. El mandatario ha alertado sobre supuestos intentos de adversarios extranjeros para desestabilizar y dividir a la sociedad rusa. En esta misma línea, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Panfilova, ya ha adelantado que podrían producirse problemas de conexión a Internet durante los comicios, justificando estas restricciones como requerimientos de seguridad e instando a los ciudadanos a no presentar quejas al respecto. Pese a la crisis que atraviesa el Kremlin, Putin, como hemos visto, sigue rechazando encarar negociaciones de paz con Zelensky, por temor posiblemente a que esto conduzca a un acuerdo poco favorable para Moscú, dada la actual coyuntura.
Y Kevin Ward se sienta hoy por primera vez en la silla más caliente de la economía mundial. El recién nombrado presidente de la Reserva Federal estadounidense encabeza esta jornada y la de mañana su primera reunión de política monetaria al frente del Banco Central estadounidense. Lo hace en el peor momento posible para estrenarse, con la inflación repuntando, el empleo todavía fuerte y un presidente, Donald Trump, que no ha dejado de presionar para que los tipos bajen desde el primer día. Gemma González. Wars llega avalado por una confirmación durísima en el Senado, 54 votos a favor, 45 en contra, la más partidista de la historia para un presidente de la Fed, y por la confianza expresa de Trump, que llegó a decir que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido la institución. Pero el contexto que hereda no es el que imaginaba cuando fue nombrado en enero. Entonces la inflación daba señales de moderación. Ahora, con el conflicto en Oriente Próximo encareciendo la energía, los precios han vuelto a acelerarse. El mercado de momento no espera sorpresas. La herramienta CME FedWatch da más del 98% de probabilidad a que los tipos se mantengan sin cambios entre el 3,5 y el 3,75%, la misma horquilla congelada desde diciembre. La sorpresa, advierten los analistas, podría llegar después. Hay quien empieza a hablar incluso de una posible subida de tipos antes de que acabe el año, justo lo contrario de lo que pide la Casa Blanca. Manuel Pinto, de XTV. Nosotros seguimos pensando que la Reserva Federal va a tener un sesgo acomodaticio en cualquier caso de cara a las próximas semanas, y a pesar de que estamos viendo que la inflación sigue en niveles muy elevados, en los que es verdad que la inflación subyacente a nivel mensual creció menos de lo esperado, pero el resto de partidas siguen ofreciendo un nivel de inflación muy alto que debería significar que la Reserva Federal suba tipos de interés. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la rentabilidad del bono a 2 años, que sube por encima del 4%, muy superior al rango amplio de los tipos de interés de la Reserva Federal, lo cual suele decirse, ¿no?, que es que la Reserva Federal está por detrás de la curva, pero nosotros creemos que se va a mantener en los tipos estables incluso a lo largo de este 2026. Ahí está la encrucijada de Wars, generalmente percibido como un perfil moderado. Hereda ahora un comité que se ha vuelto mucho más cauteloso según los analistas. Su primer reto no será orientar a la Fed hacia una política más laxa, sino demostrar, con la Casa Blanca respirándole en la nuca, que sus decisiones responden a los datos económicos y no a la presión política. «25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com». Quizá buscas el ruido del caudal de un río, o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente. ¿Vas a hacer un evento y el agua no lleva tu marca? Si no lo has hecho antes, esta es la excusa perfecta para meterlo en tu presupuesto de marketing. En aguaparaeventos.com personalizamos botellas, bricks y envases reutilizables con tu logo. Durante el evento, tu marca está en la mano del invitado y después lo que sobra se queda en tu empresa. Porque cuando un cliente te visita, también nota quién cuida los pequeños detalles. Aguaparaeventos.com. Agua personalizada para marcas que piensan en todo. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, con todos sus detalles en el aire, con informaciones contradictorias según a quien escuches. El caso es que es relevante. Ha llegado en principio con la promesa de cerrar uno de los conflictos más desestabilizadores de los últimos tiempos, pero deja sobre la mesa muchas preguntas, muchas incógnitas. Israel, lo ha dicho, no se siente vinculada. Israel es un elemento fundamental para Estados Unidos, lo sabemos, pero también para Teherán, que entiende que la paz depende de lo que suceda en Líbano con Hezbollah. Pero no solo eso, hay unos frágiles equilibrios en torno a todo el Golfo Pérsico que uno se pregunta cómo van a ir evolucionando a tenor de lo que se ha firmado y de lo que ha trascendido de lo que se ha firmado. Es un asunto apasionante sobre el que no cabe más que reflexionar con los datos que tenemos ahora mismo, y eso lo hacemos gracias a Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar aquí. Te leía un artículo reflexionando sobre esto y, entre otras cosas, escribías que en el Golfo Pérsico al final nadie tiene el mismo objetivo estratégico, y esto complica todas las cosas, ¿no? Porque Estados Unidos, dices, busca contener, Israel neutralizar, Irán, pues por lo menos sobrevivir, ¿no? Las monarquías del Golfo, evitar guerra que les complican los negocios. Es un diagnóstico de partida muy interesante, porque entonces, ¿cómo entendemos que haya un acuerdo, aunque sea preliminar, con esas variables tan complejas, con objetivos distintos para cada uno? Bueno, pues que es así. Los acuerdos en Oriente Medio son muy difíciles, y luego pues cada parte tiene distintos objetivos, ¿no? Como se ve claramente. Estados Unidos, como bien decías, quiere evitar una guerra regional, Irán una confrontación directísima con una potencia superior como Estados Unidos. Los estados del Golfo quieren proteger sus infraestructuras energéticas, y eso es importante para ellos. Y luego está Israel. Israel necesita su supervivencia, necesita mantener su libertad de acción, y está claro que está ahí y que va a hacer fuerzas para, bueno, pues a ver cómo va el acuerdo. La cuestión no es resolver una crisis, la cuestión es resolver el problema estratégico, que eso es otra cosa. En principio, lo que conocemos deja fuera del memorando inicial de acuerdo dos elementos verdaderamente relevantes. A mí me ha sorprendido, porque se supone que son los que iniciaban este conflicto, ¿no? El programa de misiles balísticos de Irán, pero sobre todo esas reservas de uranio altamente enriquecido al 60%, a un pasito del 90% necesario para ser parte de una ojiva nuclear. Sí. Y claro, eso se remite a una nueva ronda de negociación con un plazo de 60 días. Carlos, ¿un acuerdo que aplaza lo más relevante es sostenible? Bueno, primero vamos a ver exactamente qué se firma el viernes, porque todavía no está claro. También hay mucha información, mucha manipulación. Yo creo que lo sabremos o el mismo viernes o posiblemente el sábado, claramente lo que se ha firmado. De acuerdo, de todas maneras, todos los acuerdos que posponen soluciones a lo esencial, intentan buscar temporalmente estabilizar un poquito la región, etcétera, etcétera. Pero no están eliminando las causas preliminares y las causas reales de este conflicto. Con lo cual, sí, el acuerdo posiblemente reduzca la tensión inmediatamente, como ya se está viendo en las bolsas, posiblemente reduzca el conflicto en de determinado modo, pero va a dejar abierta una serie de cuestiones que fueron las que provocaron la crisis, y a mí me da cierta cosa decirlo, ¿no? Pero los cierres en falso de determinados acuerdos o de determinadas cosas, los problemas tienden a volver. Te leo incluso que para Irán estas negociaciones no son un camino hacia la paz, sino una continuación del conflicto por otros medios. Una pausa táctica para reagruparse, para reforzarse. ¿Qué garantías entonces tiene Washington de que esto no es una tregua táctica mientras Teherán gana tiempo? Bueno, en este tipo de acuerdos, y yo creo que en este acuerdo más, las garantías son limitadas. La única garantía no es la confianza, porque yo creo que ni entre Estados Unidos e Israel con Irán hay confianza. La confianza yo creo que tiende a 0 o menos 0, con lo cual todo es verificación.
Y yo espero que en ese acuerdo o en las discusiones y las negociaciones posteriores, en esos 60 días, 70 días o 90 días, acordémonos a ver dónde terminan esos 60 días, si no terminan en más allá. Habrán falta, yo creo que inspecciones intrusivas, como en otro tipo de tratados de control de armamentos, el poder acceder rápidamente a las instalaciones, el tener mecanismos auténticos de sanciones o de reimponer las acciones si se ve que hay algo que se está haciendo mal, ¿no? Yo creo que en estos momentos Estados Unidos lo que está haciendo es no puede cambiar el régimen, por lo menos a corto y medio plazo, y lo que va a intentar es verificar una serie de condiciones con respecto a ese alto el fuego, a ese acuerdo. Es obvio que la cuestión nuclear es el núcleo justamente del problema. ¿Tú crees que esto no va a formar parte de una renuncia, por lo menos voluntaria, del régimen de los ayatolás? Porque al final los hechos son los hechos y saben a Kim Jong-un a salvo de una invasión y de algún tipo de ataque para descabalgarlo del poder, porque tiene armas nucleares. Entonces, ¿cómo tú crees que hay verdaderamente opción en esos 60, 80, 90 días de solventar una cuestión que tantos años de diplomacia, que tantos años de negociaciones no han resuelto? Yo casi con toda seguridad creo que no se va a resolver, ¿no? Primero, 60 días no van a servir. Yo creo que sería un milagro. Podemos ver algún milagro, ¿por qué no? Pero 60 días no van a ser suficientes para resolver el problema nuclear iraní que llevamos mucho tiempo encima de ello, ¿no? Yo creo que la verdadera negociación empezaría más tarde, ¿no? Ahora se plantearían los términos de la negociación y en qué se va a trabajar, y luego se comenzaría ya un poquito más en serio, ¿no? Lo único que te puedo decir con cierta tranquilidad es que no soy optimista, Rafa. Yo no soy optimista porque creo que aún yo no sé si Estados Unidos o la administración Trump, yo creo que sí, en parte, ¿no? No sé si se han dado cuenta exactamente de a quién tienen enfrente, ¿no? Israel lo tiene claro, ¿no? Pero Estados Unidos no lo sé si lo tiene claro. Y no sé si se han dado cuenta de la habilidad negociadora de Irán y del fin último y la estrategia de Irán. Ha sacado a colación Israel, que es otro protagonista de todo esto, porque lo ha dicho muy claro, no se siente vinculada con el acuerdo, seguirá en Líbano, y además lo ha dejado, como digo, muy claro. Si Irán le ataca por lo que suceda en Líbano con Hezbollah, ellos van a responder, haya acuerdo firmado con Estados Unidos o no lo haya. Claro, entonces uno se plantea, ¿qué pasa cuando tu principal aliado, del que vas de la mano, ¿no?, que es lo que tienen ahora mismo Israel y Estados Unidos, actúa al margen del marco que tú estás negociando? Que no sé cómo se interpreta esto desde Washington o cómo se vive, no sé. Bueno, Israel con toda seguridad no va a vincular el acuerdo al Líbano, ¿no? Es que no lo puede hacer porque sigue habiendo elementos de Hezbollah que están en el sur del Líbano, y a la vez pues también no tenemos que olvidar, hay una negociación que está ahí latente entre Estados Unidos, entre Israel y el gobierno del Líbano, ¿no?, para intentar a ver cómo pueden disminuir la amenaza de Hezbollah. La relación entre Estados Unidos y Israel es sólida. Lo que pasa es que tiene vaivenes y lo que no hay es una identificación y una identidad absoluta de intereses. Están los intereses norteamericanos y están los intereses israelíes. Israel siempre ha tenido una doctrina de si algo va contra la supervivencia del Estado, yo puedo actuar unilateralmente porque es una cuestión de seguridad nacional. Y lo que yo sí que creo que tengo claro es que si Jerusalén, Israel, ven el acuerdo a algo que no disminuya las capacidades estratégicas iraníes, tanto en misiles como nucleares, pues independientemente de la negociación diplomática de Washington, Israel hará algo.
Claro, es que aquí esa divergencia yo creo que parece bastante evidente. Washington quiere lo que decíamos, estabilidad regional, poder verificar, pero eso igual no le basta a Israel, que lo que quiere es garantizarse supervivencia del Estado y eliminar una amenaza existencial que ha sido proferida desde Teherán en reiteradas ocasiones. Pero claro, yo te planteo, sabiendo que el ejército israelí es muy poderoso, sabiendo que tiene muchos recursos, pero ¿es sostenible? ¿Sería sostenible para Israel dejar de ir de la mano de Estados Unidos? Bueno, en estos momentos el no sería rotundo, ¿no? O sea, Israel no puede no apoyarse en Estados Unidos, ¿no? Necesita su aval político, se necesita su aval diplomático, necesita su ayuda tecnológica, su ayuda militar. Pero esto no quiere decir que sea para Israel sostenible siempre el aceptar cualquier acuerdo que haga Washington, ¿no? Que haga Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Con Irán o con quien sea. Ellos, está claro y lo hemos visto, Israel siempre intenta influir un poquito en la política exterior de Estados Unidos de una manera o directa o subliminal o de otra manera, ¿no? Pero aunque haya divergencias, aunque haya diferencia de opiniones, aunque veamos y se exterioricen determinadas cosas, ¿no? Una ruptura estratégica yo creo que sería improbable. Y aquí te dejo una pequeña, no sé si llamarle píldora informativa o... Israel está viendo el peligro, ¿no? Y Israel está intentando y va a intentar en 10, 15 años y a lo mejor no lo consigue al 100%, pero a lo mejor al 80% sí. Depender menos tecnológicamente de Estados Unidos. A lo mejor es Estados Unidos quien debe depender de Israel, tanto militarmente como en otras cosas. Al final, dos aliados tan potentes, tan relevantes, tan estrechos, en una zona del mundo tan complicada, con un conflicto secular como ese, si tienen al final un desacuerdo importante, de fondo, esto sería quizá un obstáculo insalvable de sostenibilidad para este acuerdo. Vamos a ver, esto es mojarse mucho, ¿no? Pero yo te diría que casi con mucha probabilidad, yo aquí te respondería que sí, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es una cuestión de supervivencia nacional para Israel. Y aquí ya entramos ya no en lo estratégico, ¿no? Sino casi en lo filosófico. Es decir, Washington puede aceptar a lo mejor determinado programa nuclear, civil, etcétera, etcétera, bajo supervisión, pero es que Israel teme un escenario distinto. Israel teme que un Irán que hoy no tiene la bomba lo pueda tener rápidamente mañana, ¿no? Y eso no lo puede admitir. Entonces, la diferencia entre estas dos situaciones es mucho menor de lo que pueda creerse. Permíteme que sigamos con Hezbollah, porque da la sensación de que en esas reuniones que decías, en esas conversaciones, Estados Unidos, Israel, Líbano, pues es un elemento completamente imprevisible, un proxy de Irán, pero quizá el proxy, porque Irán se preocupa de lo que le suceda a Hezbollah y lo quiere poner claro en todos los acuerdos. Sabemos, y esto es un hecho, que Israel ha cruzado el río Litani, ha establecido una zona de seguridad en el sur del Líbano y está actuando en zonas donde no actuaba desde hace un cuarto de siglo. Sabemos que en esa zona hay tropas de Naciones Unidas, un contingente español. Tú has andado por allí, conoces bien esa zona. En este contexto actual, ¿cuál es el riesgo real para esas fuerzas? Bueno, siempre que hay combates reales y hay fuerzas de Naciones Unidas, el riesgo es real para los contingentes de Naciones Unidas. Tan real que hace poco hemos tenido bajas en el contingente español y han sido bajas originadas por ese Hezbollah debilitado, pero que ha lanzado granadas de mortero sobre una base española, ¿no? El problema de todo esto es la proximidad al combate de nuestras unidades, de nuestros contingentes o de todos los contingentes de Naciones Unidas, ¿no? que están sujetos a ese fuego directo o indirecto, a errores de identificación, a problemas de coordinación. Y simplemente decirte que la experiencia histórica en todos estos casos, ya tuvimos otra baja importante en el contingente español, que fue por un disparo, no recuerdo ahora si de artillería de las IDF. Siempre hay un riesgo importante para nuestro
para nuestras fuerzas y para nuestros contingentes. Vamos a cambiar de protagonista. Un actor que llama mucho la atención, Pakistán, Islamabad. Ahora mismo da la sensación de que no es neutral, pero sí que es cierto que en su historial podríamos entender hasta que es neutral porque ha sido un privilegiado por parte de Estados Unidos en inyecciones económicas, en compartir inteligencia. Ha sido un buen colaborador, pero ahora es un grandísimo colaborador de China. Esos accesos al Océano Índico de China pasan sí o sí por Pakistán. Sabemos que a su vez es una potencia nuclear, por lo tanto hay que tenerla bien en cuenta. ¿Qué intereses propios tendría o tiene, en tu opinión, Pakistán en todo este acuerdo? Y sobre todo, ¿qué refleja, qué nos dice, ¿no?, de esta situación rara del orden mundial que estamos viviendo, que sea Islamabad al final el que se pueda apuntar el tanto de que haya un principio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Bueno, Pakistán es un país que yo creo que siempre ha jugado al póker, pero con dos barajas, ¿no? Y no lo sé, a lo mejor me declaran persona non grata, ¿no? Pero siempre esas barajas han estado un poquito marcadas, ¿no? Un poquito marcadas. Yo creo que busca ahora mismo varias cosas simultáneamente, ¿no? Busca aumentar un poquito su relevancia internacional. Ahí está el conflicto entre Pakistán y la India, y ya sabemos por qué. Luego, hombre, su economía no es del todo muy boyante, y entonces se está intentando evitar que todo el conflicto en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y tal, pues afecte a su economía. Es un aliado de China, está ahí arrimándose a Washington para determinadas cosas, está en el mundo islámico, entonces lo que quiere es demostrar una cierta capacidad diplomática. Es como te diría yo, es como la pequeña rebelión de los países medianos, ¿no? Que quieren ser actores y meterse en los huecos que les dejan las potencias grandes, ¿no? Y decir, bueno, estamos aquí y somos una voz semiautorizada, etcétera, etcétera, para tener cierta relevancia. Eso refleja una realidad nueva, a la que tenemos que acostumbrarnos. Y ahí te voy a dejar, no sé, otra pequeña píldora para otro día. No olvidemos a Turquía. Y lo dejo ahí. No olvidemos a Turquía, ¿vale? En todo esto. Segundo ejército de la OTAN, desde los años 50, miembro de la Alianza Atlántica, ejército poderoso con su neo-otomanismo, con su proyección hacia África, hacia todas las zonas de Bab el-Mandeb, etcétera, y con mucho predicamento y cada vez más islamizada. Totalmente. Tenemos la cumbre de la OTAN en Turquía, dentro de muy poquito. Turquía va a dar mucho que hablar, ya veremos si es para bien, ojalá, o si es para, o si es para regular, vamos a dejarlo. Cumbre más que relevante sobre el futuro de la alianza, sin duda. De Pakistán, casi que la evolución natural es hablar de China, que por un lado, si uno analiza el conflicto, dice, pues ha perjudicado a China, que es el gran importador de petróleo iraní, a quien le interesa que fluya el crudo por Hormuz y que puede haberse visto dañada por todo esto. Por otro lado, le habrá venido bien que Estados Unidos esté concentrado en solucionar un avispero como el de Irán. Al final, no sabe uno todas estas vías de resolución que se están planteando, si son más beneficiosos para Estados Unidos, que le permite otra vez, si esto se aplaca, girar la mirada hacia China, o si Pekín ha sabido estar ahí detrás y aunque haya sufrido algún daño económico, ha seguido ganando posiciones y está en ventaja. Bueno, para empezar, China, independientemente de que ahora esté allí el Partido Comunista, China es una cultura milenaria. Y en todo esto, igual que los occidentales deberíamos de tener lo que dicen los americanos, yo creo que los españoles lo tenemos, ¿no? Por nuestra mezcla de culturas, ¿no? Que es lo que dicen los americanos, los británicos, el cultural awareness, ¿no? El estar atento a lo que es lo cultural, ¿no? Y igual que tenemos que no pensar en occidental cuando vemos el Golfo Pérsico, tampoco tenemos que pensar en occidental cuando vamos a ver a China. Vale, China ahora mismo, desde el punto de vista estadounidense, es su principal desafío a medio y largo plazo, ¿vale? Todo este acuerdo, bueno, pues a lo mejor a Estados Unidos le viene bien para focalizar política militarmente y económicamente un poquito más hacia la zona Indo-Pacífico, que la tenía un poquito abandonada.
Pero si hablamos de China, que ha estado ahí latente, que ha perdido parte o gran parte del petróleo de Venezuela y ahora estaba perdiendo gran parte del petróleo del Golfo Pérsico, ha estado en un estado latente, pero ojo, Pekín no ha perdido. Pekín tiene una paciencia estratégica encomiable. Pekín ha tomado nota de acciones, de cosas que han pasado y sobre todo de omisiones, de cosas que no se han hecho o de cómo se está gestionando esta crisis, ¿no? Y la competencia estratégica va a continuar entre Estados Unidos y China, no lo dudes. Está claro que es el gran duelo, sin duda. Por cierto, hemos hablado todo el rato de Irán, pero no hemos hablado de quién manda ahora mismo en Irán. Hablas en tu artículo de un régimen cada vez más dominado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Sabemos que nominalmente es Mojtaba Khamenei el heredero de Ali Khamenei, pero el caso es que no ha aparecido, hay muchas informaciones contradictorias de en qué estado está, dónde está. Al final, ¿quién manda realmente ahora en Irán? ¿Quién firma o quién tiene la capacidad de firmar digitalmente como se firmó? Digitalmente el primer memorando lo ha firmado el presidente del Parlamento, se supone. Que bueno, tiene sentido. En muchos sitios funciona también así. Tercera o cuarta autoridad del Estado, etcétera. Pero ¿quién tiene realmente la capacidad real de disponer lo que sucede en Irán? Bueno, pues esa es la pregunta, esa sí que es la pregunta del millón y la pregunta fundamental. Te voy a decir que ahora mismo yo no lo sé. No lo sé claramente. Pero no lo sabe ni Washington. Exactamente, y no sé si alguien lo sabe. A lo mejor en Israel lo intuyen, no sé si en Washington, pero yo creo que el problema no es quién lo firme o lo vaya a firmar el viernes. El problema es otro. Es decir, el cumplimiento de ese acuerdo. Porque como tú sabes, está el líder supremo, están los asesores al lado del líder supremo, está el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, está el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. Te voy a dejar aquí dos frases. La cuestión no es quién lo va a firmar. Yo creo que la cuestión es quién tiene capacidad para bloquear ese acuerdo en el futuro. Te leía también, es que me viene a la cabeza, que ellos han sido muy expertos, los iraníes, en generar un sistema de redundancias y de resiliencia y de descentralización de las estructuras para así hacerse menos vulnerable a un descabezamiento como el que tuvo lugar en su momento. Pero claro, eso a su vez hace difícil lo que tú estás explicando. Claro, lo veo muy claro cuando me lo dices. ¿Quién tiene la capacidad para hacerlo cumplir y para bloquearlo? Porque en realidad está todo tan descentralizado que, ojo, aquí hay alguien que tampoco hemos mencionado hasta ahora y que tiene mucho interés, que son precisamente los otros islámicos de la zona, las monarquías del Golfo, suníes. Tenemos una Arabia, un Emiratos, un Qatar, que han sufrido los ataques de Irán, que Irán por un lado apelaba a la hermandad musulmana para que lo defendieran, pero por otro lado atacaba sus infraestructuras. Y aún así, Qatar ha actuado como mediador, se supone, que le podría dar préstamos para recuperarse. Al final es de una contradicción o de un equilibrio sutil la geometría de las relaciones entre estos países que a mí me sobrepasa. Volvemos a lo que yo te decía antes. Eso lo vemos desde nuestra óptica occidental. Y hay que verlo desde la cultura árabe, ¿no? Y hay que verlo desde lo pragmático en cuanto a lo musulmán, ¿no? Es que son pragmáticos, es que abandonan un poquito la ideología. ¿Por qué? Porque todos estos países, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, ven a Irán como un competidor, y ellos lo que intentan contener a Irán. No lo intentan destruir, porque yo creo que tampoco quieren destruirlo, ¿no? Pero intentan contener, ¿no? Intentan mantener canales de diálogo, pero a la vez, y no es contradictorio, ¿no? Intentan reforzar su defensa con Estados Unidos y, ojo, con Israel. Israel ha apoyado a Emiratos. Y no es una contradicción, no hay que verlo desde la óptica occidental, sino hay que verlo desde su óptica, no es su contradicción, es simplemente gestión de riesgo.
gestión del conflicto e intentar ser pragmático. Fíjate, gestión de riesgos. Yo no sé si Trump calibró las consecuencias de meterse en un conflicto con Irán, sobre todo teniendo en cuenta, no me voy a remontar a Vietnam, Afganistán, Irak, operaciones en las que ha salido muy escaldado Estados Unidos, a pesar de haber metido muchos recursos financieros, muchos recursos militares y muchos recursos humanos. Quizá la necesidad de bueno, he movido el avispero, pero tengo que salir antes de que sea como en estas otras situaciones, ¿es lo que también facilita que haya un acuerdo ahora mismo? Bueno, Irak, Afganistán y todo eso influye enormemente en la política estadounidense. Es que la experiencia de esas guerras largas que no han terminado bien, digan lo que digan los estadounidenses, no han terminado bien, pues han modificado profundamente su cultura estratégica. Ellos ya no quieren operaciones abiertas de largo periodo, de larga duración, etcétera, etcétera. Van más hacia la contención, hacia la presión económica, hacia la disuasión. Eso no quiere decir que Estados Unidos no renuncie en determinado momento al uso de la fuerza, pero lo va a utilizar más limitadamente. Es curioso, yo que no tengo la formación, obviamente, que tienes tú, pero yo siempre pienso, cuando alguien dice que ha ganado una guerra, hace falta una ceremonia de rendición en un acorazado, como se vieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Trump dice que ha ganado, pero no va a haber ninguna ceremonia de rendición, va a haber negociación. Eso en cuanto a la palabra victoria no casa muy bien. Pero tenemos un par de minutos nada más para terminar. Y yo te planteo una coyuntura difícil. Dentro de 60, 70, 80, 90 días, cuando sea, fracasa la segunda ronda de negociaciones, pongámonos en lo peor, el programa nuclear sigue sin resolverse, y en tu opinión, ¿cuál es el siguiente movimiento lógico? ¿Vuelve otra vez el punto de partida, sanciones, ataques, o un escenario que no manejamos ahora mismo? Bueno, yo creo que puede haber varios escenarios, ¿no? El escenario un poquito más terrible es que haya una serie de bajas estadounidenses que vuelvan a enfrentarse, etcétera, etcétera. Ahí se rompería el acuerdo. Otro escenario posible puede ser que Israel vea y perciba que las capacidades estratégicas con este acuerdo, cuando digo nucleares, de misiles, etcétera, etcétera, no estén suficientemente en el acuerdo, etcétera, etcétera, y bueno, pues se vaya a unas acciones unilaterales y que rompan el acuerdo, ¿no? O puede ser que la cosa vaya un poquito mejor y que vaya bien y que se abran cauces de negociación, ¿no? Yo solo te voy a decir una cosa, ¿no? Aquí hay tres, vuelvo al inicio, ¿no? Aquí hay tres cosas importantes. Washington intenta contener a Irán, intenta gestionar el conflicto. Israel quiere quitar a Irán y quitar su poder. Y Irán quiere preservar sus capacidades. Y estos tres axiomas, donde se crucen, siguen siendo incompatibles, por eso el acuerdo será un poquito imprevisible. Y veremos que también están las midterms de por medio, a ver qué pasa, a ver cómo influye en las decisiones de Estados Unidos esos resultados electorales. Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Es un placer siempre hablar contigo. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde, acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca.
conduce diferente. ¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia? Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEGE de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial. Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEGE en Google y presenta ya tu candidatura. Herencias y testamentos, mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.